Pues muy buenos días, Lidia. Buenos días. Una semana más, Mentes en Diálogo. Qué bien. Te veo Sí, sí. fresca y lozana para empezar un tema que es la gran tragedia del mundo escolar, las matemáticas. Como decía Sí. un anuncio, las matemáticas ni frías ni calientes. No me. Bueno, pues, ¿qué has estudiado? ¿Qué has investigado sobre la discalculia? Que se llama discalculia, se llama calculia, se llama disaritmetía, se llama de muchas maneras, pero básicamente es la dificultad con el cálculo. Cuéntame. Pues eso, lo que has mencionado, ¿no? Que es la dificultad, bueno, entran muchas, la dificultad para dominar el sentido numérico, los datos, el cálculo. Entonces, pues son niños que no identifican bien los números o el valor que tienen estas cifras, ¿no? O sea, el propio dibujo del 5, por ejemplo, pues no identifican ese 5 o el valor que tiene, o sea, que son como 5 unos, ¿no? 5 unidades. Entonces, no, son niños que tienen dificultades con eso. Luego, obviamente, pues eso deriva en dificultades pues con las sumas, las restas, obviamente pues con el cálculo en general. Y entonces esto entraría dentro de los trastornos del aprendizaje. Ujú, así es. Entonces, pues eso sería un trastorno del aprendizaje que se recoge todo como discalculia. O sea, Claro. se conoce como discalculia. Y, y eso, pues dificultades con el razonamiento matemático en general. Entonces, efectivamente es una gran tragedia porque es que está involucrado, o sea, las matemáticas están involucradas en absolutamente todo. Entonces, Ujú, ujú. pues son niños que tienen problemas no solo con las matemáticas, sino con la física, en la misma biología, hay matemáticas en la música, para coger un autobús, para... Es Ya que comprar el pan. claro, para eso es, para hacer las cuentas, para el dinero, ¿no? O sea, absolutamente en todo están. Entonces, sí, es una Fíjate, para mí situación. ha sido el gran caballo de batalla porque he de confesar, así como estamos tú y yo a solas, he de confesar que yo he sido y ahora con el tiempo he tenido que adiestrarme ya de muy mayor porque era discalcúlica total. Mm, Entonces, es verdad que hay una parte endógena de una dificultad que está centrada sobre todo en el área occipital, la parte de atrás, y en el área parietal, que mm, tiene que ver con todo el manejo de imágenes, toda la parte visoespacial, la parte de orientación y la parte de conceptos muy abstractos. Es decir, que en el mm, fondo, cuando arrancas con una dificultad de comprensión lectora, el lenguaje matemático es un lenguaje mucho más encriptado. mm, Un uno, cuando no has entendido una palabra, pues por ejemplo, amanecer, te va a costar mucho más entender uno, porque es un claro. abstracto. Eh, eso es un problema endógeno. Bien. Pero también hay un problema exógeno y es la dispedagogía. Es decir, todos tenemos la experiencia de profesores que saben muchísima matemática, que rellenan pizarras, pero no saben explicar. Lo saben muy bien, pero no saben explicar. Entonces, si además juntas un problema endógeno con un problema exógeno, lo que tenemos son alumnos que rechazan, que tienen fobia a la matemática. Porque yo recuerdo que cuando venía a la clase de matemáticas, yo me dolía la tripa, me dolía la Mm, cabeza, me quería ir, quería huir. Más luego ya cuando llegas a la carrera, sobre todo en psicología, que tienes estadística, yo no me sentaba en la silla de la misma manera, tranquila y motivada que en estadística, porque ya de entrada tienes una experiencia aversiva de la matemática. ¿Por qué? Porque tenías una dificultad endógena que no te la han sabido solucionar y además una experiencia dispedagógica porque no te lo han sabido explicar. Cuando te lo saben explicar dices, caramba, como que se te abre una ventana al mundo y dices, lo entiendo. Entonces, fíjate que Tonucci, Francesco Tonucci, que es un gran pedagogo italiano, dice que el niño llega, como decíamos de la lectura, el niño llega a la escuela infantil sabiendo la numeración, no tiene integrada la numeración.
Pero tú a un niño que tiene 3 caramelos le quitas 2 y te dice, ¿por qué me has quitado? No. Sí. Y con las canicas, dame otra, quiero más. Ese quiero más son conceptos matemáticos que está manejando el niño. Pero claro, pasamos de que todavía en infantil no se ha manejado el concepto ordinal de que tienes los conjuntos. En mi época se estudiaban los conjuntos, los diagramas de Boole, que eran muy buenos porque eran los saquitos de conjunto de cuántas castañas, cuántas hojas, cuántas hay, cuántas hay. Entonces, ese cuántas hay tienes que internalizar el concepto ordinal de hay tantas, ¿vale? Eso no se trabaja bien o no se deja, a lo mejor sí me estoy precipitando, sí se trabaja bien, pero muy rápido. Y el niño, lo mismo que hemos visto en la lectura, que hay diferentes velocidades, entonces hay niños que lo pillan rápido y hay niños que no saben asociar 5 con 5 hojas o con 5 castañas, porque pasan a un concepto que para ellos es ceguera, que es un dibujito así y que ellos no lo entienden. Sí que manejan porque dices, pues ¿cuántas velas vas a poner en la tarta? 5, pero todavía no han integrado que ese 5 de la tarta también puede ser 5 castañas, 5 unidades. Claro, Claro. cuando ya te metes en unidades, aquello ya es el dislate padre. Entonces pasan de infantil, de haber hecho fichas o de haber hecho mucha experimentación, pasan a primaria y viene la tragedia de la pizarra, digital o no digital, o la ficha o el cuaderno, donde encima esos números a secas se ponen uno encima de otro, uno al lado de otro, y pasan cosas. Y pasan cosas como si viene esto, es diferente a esto. Eso es un sistema posicional. El crío a lo mejor no lo ha cogido. Empieza a arrastrar una dificultad con los números, una dificultad con los conceptos. Cuando el niño llega a su casa y le regalan por su cumpleaños 1 euro y sabe que ese euro es más que si le regalan una monedita de 5 céntimos. Que eso además complica, porque la teoría de la conservación de Piaget, que le pones a un niño una bolita de plastilina gorda y dice, vale, es 1. Delante de él se lo deshaces en más bolitas y dices, esto es igual, dice, no, hay más. Claro, porque está con el concepto de más, no de cantidad. ¿Te acuerdas cuando de pequeños, que a mí me costó la vida entenderlo? ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de paja o 1 kilo de hierro? Sí. Claro, el niño ahí está en volúmenes, no está en cantidades. Eso es una tragedia, porque el profesor, que tradicionalmente el profesor de matemáticas era un profesor que iba a mostrar que está bien sus dotes para explicar la matemática. Y no aterrizaba en que hay mentes que no le han pillado todavía eso. Y entonces la etiqueta es, este niño es un burro. Además, Lidia, que tú habrás estudiado Gardner y las inteligencias, tradicionalmente el niño exitoso, el niño inteligente en el vecindario y en la casa era el niño que sabía matemáticas. Sí. O sea, sí es, pero es que como dice la teoría de las inteligencias múltiples, pues está la inteligencia visoespacial, está la inteligencia más enfocada a las matemáticas, o sea, la musical, hay muchas, entonces, claro, cada persona destacará en una de ellas. Y luego también el problema con estos niños es que, aun pudiendo ser muy buenos en matemáticas, porque si se resuelve este problema, o sea, realmente la persona no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Va hacia arriba. Claro, o sea, no tiene que tener ningún tipo de problema en hacer una carrera de ciencias puras, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, claro, al tener este problema en el colegio y al crearle esto un rechazo hacia las matemáticas y hacia todo lo que tenga que ver con ciencia y con números, pues a lo mejor eligen un camino más dirigido
hacia otro tipo de rama, ¿no? Como, pues eso, las letras o humanidades o lo que fuera. Entonces, o sea, esto da mucha pena porque además es que, a ver, en España más o menos es un 5% de la población la que está afectada con discalculia, ¿no? Entonces, claro, o sea, son personas que pudiéndose resolver este problema, a lo mejor se van por otra rama por la que O no hubieran incluso, salido si hubieran sí, tenido... o incluso, perdona Lidia, el abandono escolar, porque hay mucha gente que Sí, dice, me voy al mundo laboral de baja cualificación, hago una FP, que está bien, por supuesto, pero no es me voy a, sino me voy de, me voy del sistema porque la persona empieza a autoatribuirse, soy tonto, no es sí, verdad. No es sí, verdad. Entonces, al final de la vida o en la mitad de la vida te viene gente, me acuerdo de un pintor de Pochagorda que vino a casa y dice, la verdad es que a mí me hubiera gustado estudiar medicina, siempre me ha gustado, pero como se me daban mal las matemáticas, pues al final en octavo de GB lo dejé. mm, No es que todo el mundo vaya a ser médico, ni porque a la universidad va a llegar y tiene que llegar la élite intelectual, pero el techo se lo pone la propia persona cuando llega al tope de sus capacidades. Pero que te lo ponga el techo una mala praxis o que no se haya mm, estimulado lo suficiente, esa es la pena. Porque aunque sea pintor, si él domina bien todo el concepto abstracto, porque no, como tú muy bien has dicho, hasta entender unas rebajas. La mm, gente le cuesta muchísimo el tanto por ciento, muchísimo. Yo he tenido aquí pacientes, y tú has hecho las prácticas conmigo, pues incluso de bachiller, que está rebajado al 50%. Estupendo, pues es la mitad. Y de esa mitad luego hay otro 50%. Dice, ¿me lo regalan? claro, No, claro, ese es el manejo. O cuando vas a pedir un crédito, ¿no? Lo que mm, son los intereses, no lo dominan. Y eso son las 4 reglas básicas que deberíamos saber todas las personas que estamos incardinados en una sociedad tan tecnificada como esta. mm, Y durante la etapa primaria es tan central, fíjate que en Finlandia, que nos arrodillamos delante de Finlandia, los maestros tienen una retribución salarial superior a un médico. No, no estoy equiparando, pero digo, se le da una importancia porque ahí es donde se está gestando el siguiente ciudadano capaz. sí. El futuro del país, claro. Sí, Claro, sí. claro, porque tienes que dominar, entender, que eso es un galimatías, pero entender una factura de luz, Mm, entender tu propia nómina. Todo esto arranca en esas edades tan tempranas que, como digo, llegamos todos sabiendo manejar de manera práctica las cantidades. Dame más, échame más, quiero mitad del filete, mi hermano tiene más esto, yo tengo menos. ¿Cuántos regalos me vas a dar en el cumpleaños? ¿Cuántos? Empieza la cantidad. Vale. claro. Yo había sacado los tipos de discalculia porque lo mismo que la dislexia hay un montón, como veíamos Mm, en los diferentes tramos, también hay diferentes tipos de discalculia. Está la discalculia verbal, que son los conceptos matemáticos. ujú, Conceptos matemáticos en esas edades es arriba, abajo, delante, detrás, lo del barrio Sésamo, que estaba muy bien, cerca, lejos. Todo eso son conceptos matemáticos, que luego vendrá la física, sí. la velocidad, todo el sistema de palancas, de presión, más fuerte, más débil. Eso tiene que ver con lengua y tiene que ver con conceptos abstractos. Y hay niños que eso les cuesta. Por Mm, eso toda la teoría de Leonor o Leoneta, Bender, no sé, empezaba por L. Efectivamente, va al mundo de los conceptos y de los contrastes, arriba, abajo, derecha e izquierda. Hay gente mayor que cuando va conduciendo dice, uff, es que nunca me enteré de la derecha y la izquierda. Eso es la discalculia verbal. La discalculia pratognósica, fíjate tú, que es la manipulación de objetos. Manipulación de objetos es
que el niño tiene que manipular un redondel, tiene que manipular un triángulo, manipular, no te digo nada, porque ahora se estudia mucho menos, las manecillas del reloj. Claro. Un reloj, manipular, cuando los niños, a mí me da pena porque muchos padres les cortan en ese proceso el cacharreo en el baño con el agua. Eso es un cacharreo de medidas de capacidad, de desbordar, de echar menos, de echar un poquito, de lo paso ahora un recipiente grande como está así en un volumen más pequeño y luego resulta que lo echo en un algo alargado, en una botella alargada y parece que tiene más. Esa es la fratognósica. La discalculia gráfica. La discalculia gráfica es escribir los dígitos al dictado. Se hacen un lío, sobre todo cuando hay un 0. 2002. Sí, sí, y luego también el valor de la propia cifra en un, o sea, no el 5, pues el valor que tiene ese 5 solo en el 5, en el 50, en el 500, en el 5000, o sea, es que es como, claro, es muy complejo porque al final es que requiere, claro, para nosotras, ¿no? Pues puede ser súper sencillo porque, bueno, lo tenemos muy integrado, ¿no? Y tenemos un nivel de abstracción, pues, bastante amplio, pero para un niño es muy complejo porque es que o sea, es que dices que es el mismo número y hay unos ceros, el cero no es nada, pues bueno, pues a lo mejor es lo mismo. Entonces, claro, es como Claro, claro, es el muy valor difícil. posicional. Sí. Esta la llamo yo la dislexia de los niños de San Ildefonso, que es el, el saber expresar a nivel expresivo números altos, 34.325. Hay algunos críos que cuando les ves están, sobre todo en cifras que dices, se está encasquillando, pero no solamente los niños de San Ildefonso, es que también algunos periodistas pasan de 3.000 a 3 millones y luego rebobinan y dicen, no, ha sido lo contrario, no ha sido menos o más. La discalculia ideognósica, que es entender conceptos y sus relaciones. Por ejemplo, yo les hago a los niños esto. ¿Esto qué es? Una mano. ¿Y esto? 5 dedos. No entiendo. Entonces, ¿1 o 5? 5. Ah, ¿y esto? 1. Entonces me estás volviendo loca. 1 o 5. El niño no entiende que son relaciones conceptuales distintos, aunque hacen referencia a un solo concepto, pero estás preguntando de diferentes maneras un mismo concepto. Eso les cuesta. Y por supuesto, la la discalculia operacional, que es que hay niños que tienen problemas, lo que tú has dicho, en el posicionamiento de la suma, la resta. Yo he puesto 3 grandes tragedias. Una la has dicho tú, que es la posición. Y la posición, esto es 100, ¿vale? Que es 1 con 2 ceros. Pero esto es 1000. El niño tiene que ver que es 1, claro, pero es distinto. Y esto es 1, pero son 10. Y esto es 1, pero es una unidad. Entonces, Claro. cuando el niño está manejando esto y si tiene un problema visoespacial, le va a costar ver, porque el niño te dice, esto es una tableta, esto es una barra, esto es una ficha y esto es un bloque. Entonces, tienes que partir de ese concepto categorial que tiene para luego decir esto es una centena, que ahí viene el lenguaje. Si le dices, no, cariño, se llama cientena. Ah, viene de 100. Claro, no está bien dicho, pero el niño lo comprende. Sí. Ese es lo importante para lo que tú has dicho, la posición. Porque cuando tienes que sumar 32 más 5, ¿dónde pongo el 5? Porque el niño no entiende que son 5 de estas. Claro.
Y una tragedia que me lo decía a mí mi profesora de mates, que la tuve en la carrera, cuando yo hice magisterio me dio la didáctica de las matemáticas y me pareció brillante porque era una mujer que sabía explicar, ¿no? Y decía, la tragedia de los niños que empiezan a arrastrar la dislexia esta operacional era la decena, porque es un sistema decimal. Entonces, el 11 es una tragedia, porque son dos unos. Aquí empieza a acontecer otra decena. Y las llevadas, porque ¿qué te dicen los niños? Que no me he llevado nada. ¿Y dónde me llevo? ¿Y qué es lo que me llevo? Claro, imagínate pasar de infantil a las llevadas. ¿Qué experiencia tienes tú, Lidia, con las llevadas, con la matemática? Bueno, no me acuerdo de eso, pero efectivamente es un salto muy grande para los niños. O sea, tienen que tener muy interiorizadas la decena simple para luego ya empezar con cálculos más complejos. Y por ejemplo, el material que has sacado ahora del Sí, cubo se llaman bloques multibase, lo digo para los padres pues, y tal, se ven muy sí, bien. sí. Pues eso, por ejemplo, también con las regletas para aprender la decena, que se usa mucho y que eso sí que recuerdo haberlo usado en el colegio. Claro, al final el niño, o sea, tú le ayudas a integrar el concepto de el valor que tiene cada número, ¿no? Entonces, si tú le das una regleta que vale 10, el niño luego te puede dividir eso en 1 y otra que vale 9. O luego ahí puede ver, entonces, cuando el niño ve un 10, puede ver también pues que ahí dentro hay 2 5 o que eso se compone también de pues un 3 y un 7. O sea, es como que ya lo empieza a dividir, empieza a tener ese procesamiento más complejo que luego obviamente le va a ayudar también a decir, vale, pues en un 11 hay 10 y un 1. Entonces, pero obviamente primero tiene que integrar bien la decena para luego pasar a todo lo demás. Pero vamos, que del colegio me acuerdo de poco, me acuerdo de lo justo porque, claro, pues era muy pequeña. Sí, pero que no nos explicaron bien y ahora lo explican bien, mejor, porque hay muchos más materiales, pero yo lo que veo es que siguen teniendo mucha prisa, porque en segundo de primaria ya tenemos que terminar multiplicando, cuando el niño todavía no ha entendido bien el concepto de decena, que son paquetes de 10, paquetes de 10, paquetes de 10. Eso tiene que llevar un tiempo muy lento para que el niño sepa que estamos en un sistema decimal, porque luego vienen los sistemas de los instrumentos de medida, el litro, el kilo, que a partir de ahí luego vienen las fracciones. Es que va todo encajado, pero si el niño no ha pillado bien todo esto, que es central y que no nos tenemos que dar prisa, sí, el niño puede hacer de manera mecánica las operaciones y al final termina haciéndolas porque ya ha cogido el automatismo, pero no la comprensión. Y bueno, estamos en la suma y más o menos tira que te va, pero enseguida metemos la resta. Las restas conllevadas es otro tema horrible, que si me presta, que si no me presta, que si los padres dicen del tal al tal, no, así no, que mi profe me dice que este le quita, le presta, luego te tienes que acordar, borrar este porque ya es uno menos. Ahí es donde empieza el niño a acumular la descalculia. Es decir, hemos dicho en la decena, y la decena arrastra mal comprendida a la suma, a las restas conllevadas. A las sumas conllevadas menos, porque es acumulativo. La sustracción implica una reversibilidad que no todos los niños lo tienen. Sí. Y conceptos, fíjate, los niños que no han tenido gateo, que no han tenido una imagen corporal de arriba, abajo, el eje central y las dos mitades, ¿cómo va a entender la mitad y el doble? Claro, eso es, tienen que tener una integración visoespacial
muy, o sea, bueno, desarrollada, ¿no? O sea, adecuada para Claro, su edad, para poder desarrollar los conceptos de las matemáticas. Sí, sí, claro. totalmente. Fíjate si es importante el esquema corporal, y estamos Mm, hechos también por el creador, que el niño que tiene problemas de conteo mm, utiliza las manitas. sí, La decena es muy fácil explicar porque tenemos 10. Y entonces luego empieza, cuando ya ha llegado al 10 de aquí, empieza a hacer así, ¿no? Eh, en toda la naturaleza está explicada perfectamente a través de la matemática. ujú, Eh, cuando ves una hoja, por ejemplo, nadie se ha fijado en que la hoja del almendro es un pentágono perfecto. Es pentágono, tú no le puedes explicar a un niño pentágono, pero si le dices, anda, ¿y cuántos bordes tiene? ¿Cuántos? Ah, pues tiene 5, anda como tu manita, anda como los años que tiene mi hermana. Tienes que claro. partir, háblame de qué experiencia tienes tú o qué has investigado sobre cómo el aprendizaje significativo te Mm. ayuda a comprender conceptos tan duros como estos de las matemáticas. Pues, o sea, eso, lo que hemos dicho, el aprendizaje, el aprendizaje visoespacial y es que de hecho o sea, es una forma de tratamiento de la discalculia, el método multisensorial. O sea, es que es algo claro, si la persona no lo tiene integrado y por ende tiene un problema de discalculia, es algo que se trabaja, o sea, con lo que se trabaja para la mejora de este problema. Entonces, pues se trabaja pues eso, manipulando objetos como las regletas. Eh, o como pues para las fracciones, una tarta. Entonces, claro, si tú, pues el aprendizaje significativo, pues claro, en el cumpleaños de tu hermana o en tu cumpleaños, tienes una tarta, entonces la divides en 6 trozos, tal. Entonces aprendes que si te comes uno es uno de 6. Que, o sea, vas aprendiendo manipulando, ¿no? Entonces es una forma muy buena de corregir y de aprender bueno, de corregir este problema o de aprender a las matemáticas de forma Darte el miedo. muy buena. A quitarte el miedo porque dices, anda, la matemática no me come. Me, Claro, me está como en yo un todo, trozo de la o sea, lo voy pizza. a usar. Claro, claro. Y puedo ir a comprar una chuche porque sé, mamá, y dame, no, esta moneda es poco porque me ha dicho el tendero que es otra más. Eso es, a partir de ahí es el aprendizaje significativo, porque Claro. cuando te gusta algo, claro que te entra mejor. Pero creo que nos hemos pasado de tiempo y que el próximo día tenemos que hablar de técnicas, hemos dado ya algunas, la tarta, la cocina es muy buena para la matemática, Sí. cómo podemos ayudar a los más pequeños y a los no tan pequeños para que luego no se asusten cuando digan derivadas integrales. ¡Oh! Es terrible, ¿no? Los símbolos de mayor, menor, se les Ujú. hace un mundo, ¿no? Entonces, cómo a partir de esta manipulación, de este aprendizaje significativo, podemos ayudar a los niños. Así que te emplazo para la siguiente semana hablar de los métodos, lo mismo que dijimos, pequeñas pinceladas, porque todo esto son manuales y manuales, pequeñas pinceladas para ayudar a nuestros seguidores a que puedan mejorar la capacidad de los niños. ¿Algo, Perfecto, muchas gracias. ¿El que perdona? algo que nos quieras transmitir? Pues nada, eso, pues que en el próximo vídeo hablaremos de algunas otras técnicas y bueno, un dato más que me parece interesante y también importante para las técnicas, ¿no? Y para el tratamiento que siguen los niños con este problema. Es que trastorno del aprendizaje es comórbido en el 25% de los casos, si no me equivoco. O sea, en uno de cada 4 niños con discalculia es comórbido el TDAH o la dislexia. O sea, que es muy importante porque, claro, también el TDAH al final puede ser causa de la discalculia, o sea, una falta de atención, una falta de, pues eso, ¿no? De atención a las cantidades o a tu entorno en general, te puede causar un problema futuro
y eso, y que derive en Claro. esto. Entonces, bueno, me parece interesante también los tratamientos que lo hacen desde otro punto de vista, ¿no? Pues Desde me los parece comórbidos. fenomenal lo de comórbido, una palabra que a nosotros es como si dijésemos pera o manzana. Bueno, claro, sí. Comórbido, bueno, es que engancha normalmente Sí, con lo mismo que si ponen una quimio, lo comórbido es tener molestias estomacales o alopecias, pues esto es que va a enganchar con. coexistir. Pero Exacto. ese es otro tema que vamos a tratar, todo este tipo de dificultades, como hay cuadros globales, en vez de con decenas, cuadros que explican un Mm. montón de problemas, entre ellos este. Pero eso será en próximas entregas, como dicen los que se dedican a estos medios. Así que no vamos a tener miedo a las matemáticas, ¿no, Lidia? Eso es, nada, ninguno. Pues gracias y te emplazo para la semana que viene, si Dios quiere. Genial, gracias a ti, Pilar. Hasta Un beso. pronto. Un beso. Adiós.